Ok. Y quiero compartir. Voy a compartir. Acá. Aquí. Eso, eso. No sé si estás viendo ahí el informe, ¿cierto? ¿Se ve? Sí, sí veo. ¿Se ve? Ya. Perfecto. A ver, en general, la estructura del informe, ahí está Antonio, la estructura del informe está bien planteada, ¿ya? Entonces, todo lo que queda todavía por complementar está dentro de la estructura que habíamos conversado. Hola Antonia, bienvenida. Hola. Estamos haciendo algunos comentarios del avance del reporte. Entonces, tengo acá algunas anotaciones en un documento aparte que también se los puedo hacer llegar. Como complemento o probablemente temas que ya tengan considerado abordar. Y en general la estructura bastante buena. Lo que pude revisar de lo que tienen indicado, la verdad es que está bien enfocado, o sea, está bien planteado, tiene una buena introducción, un buen contexto, y los contenidos que se están estableciendo se ven bastante en la línea de lo que hemos conversado. Tengo algunos párrafos anotados ahí en amarillo, déjame acercarme porque son algunos temas de redacción y otros comentarios. Aquí ojo con la redacción, que dice haciendo de esta forma obtener. Lo más probable es que ahí diga obteniendo de esta forma, ¿ya? Un servicio de calidad. Que ese es un detalle de redacción, básicamente. Dentro de los objetivos, a ver, en el contexto, en la ubicación del eje, que me pareció súper bueno la referencia histórica, ¿ah? Que no todos tienen muy claro la relevancia que tenía este eje en términos de la historia. No sé si aquí en ubicación del eje o más adelante en las condiciones urbano-ambientales o en alguna temática, hay que hacer una mención a la tuición del eje, ¿ya? Entendiendo que es un eje que hoy día está bajo tuición del Ministerio de Obras Públicas, particularmente de la Dirección de Vialidad, ¿ya? Que eso nos genera también un marco de referencia y se supone que toda modificación que vamos a hacer en esa vía, tenemos que pedir autorización al Ministerio de Obras Públicas y son ellos los que finalmente nos van a aprobar el proyecto. Si bien el nombre del eje es Camino Melipilla, y viene además de una historia anterior, y el eje tiene una condición a veces más interurbana que urbana, por lo tanto una condición más caminera, la sugerencia es que al tramo que vamos a estar trabajando, y particularmente el tramo que está entre Parque Central y, y Esquina Blanca, que es donde termina Pedro Aguirre Cerda, es un ámbito, está dentro del límite urbano de Santiago. Entonces, más que hablar de camino, cuando hagamos referencia al eje, hablemos de la vía, en reemplazo de utilizar el término camino, o del eje, ¿ya? Pero evitemos usar el término camino cuando no estemos refiriéndonos al nombre del eje, que es Camino Melipilla. Pero si estamos hablando del objeto de estudio, hablemos de la vía o del eje, ¿ya? Que hace una diferencia porque generalmente nos referimos a camino como objeto de estudio a un proyecto interurbano, ¿ya? Un proyecto más bien caminero, rural, completamente rural, ¿ya? Entonces, para ir haciendo esa diferencia en el lenguaje.
tenemos, ya, dentro del diagnóstico en transporte, en general, ahí está, N-Vania. En general, están estableciendo bastante clara la información, ¿eh? Eso está bien planteado y se nota que están generando una buena revisión de la información. La palabra averiguar, yo sugiero cambiarla, ¿ya? Más que para averiguar los recorridos de transporte en un informe ya más técnico y, y pensando un poco cómo vienen después los informes en la parte más laboral, generalmente no utilizamos esta terminología, pero puede ser reemplazado por otra palabra, que puede ser para obtener los recorridos de transporte público, se consultan el mapa general de sistemas, o para recopilar la información de los recorridos, ¿ya? Pero averiguar es un poco más coloquial. Eso está bien. Después, bueno, se supone que se va a ir completando lo que es la información de los recorridos y finalmente las frecuencias, que son los datos que son relevantes a obtener. Creo que aquí hay una tabla, porque dice, son los que se muestran en la tabla 2, después pasa al punto de transporte privado, modos no motorizados, y después viene la tabla 2. Es probable que haya quedado ahí Sí, es que eso cambiada. es porque el LaTeX lo ordena así. Ah, Es ya. como por defecto del Mm, programa. ok, entiendo. Pero bueno, me imagino que en las versiones que vienen tratan de identificar o es la manera en que la tabla quede dentro del capítulo, porque está como parte de este capítulo, digamos, antes del capítulo de transporte privado. ¿Ya? Por eso me llamaba la atención que la tabla no estaba dentro del mismo párrafo que se estaba comentando. En aspectos de accesibilidad universal, hay una buena revisión y se ponen algunos ejemplos que les llamaron la atención de destacar, muy bien poniendo el título, la figura y las tablas con una descripción. Eso es súper importante en cualquier informe porque muchas veces ayuda y complementa la información que viene en la gráfica. Esta conclusión dice, sin embargo, a pesar de que el tramo estudiado posee puntos sin una correcta accesibilidad universal, en su mayoría responde correctamente, presentando en su totalidad los puntos mencionados anteriormente. Eso no lo entendí muy bien. Si quieren concluir que en general el tramo que estamos estudiando responde adecuadamente en términos de accesibilidad universal, o es lo contrario. Ahí esa reacción me quedó en duda. No sé si alguien me pueda comentar o tenga algún comentario de esta última frase. ¿Entendemos entonces que la accesibilidad universal responde adecuadamente o correctamente? Puede ser eso, ¿no? Yo entiendo eso igual de la frase, pero no fui la que lo escribí, quizás no está el compañero, así que en verdad no sé. Ah, ya, perfecto. Sí, es probable que se hayan dividido por temática, entonces, si es Sí. que Jorge, que nos falta, a lo mejor estuvo trabajando en esto, y tendríamos que o convérselo con él, porque yo tengo la impresión que se destacan puntos con falencias, o sea, y algunas que son importantes, no solo estos ejemplos, sino que hay otros sectores que ni siquiera hay veredas pavimentadas, o sea, no hay ni siquiera circulación mínima para un peatón y menos con accesibilidad universal. Por lo tanto, uno esperaría que hubiesen más sectores con déficit que respondieran adecuadamente, ¿ya? Entonces, para que lo puedan revisar, porque
que estén todos de acuerdo con lo que quieren terminar de concluir en accesibilidad universal, que es un aspecto importante dentro del diagnóstico que estamos haciendo. Muy bien, los proyectos programados, efectivamente, lo de Tres Poniente y el Melitren. No tenemos mencionado todavía la estación, sabemos que la estación va a estar en un lugar por acá, pero es una información complementaria, ¿ya? Pero no perder de vista que el proyecto del Melitren no es solo el desnivel bajo Camino Melipilla y bajo el tren, sino que también aquí hay una estación de combinación, y eso probablemente va a ser súper importante al momento de nosotros plantear aquí la solución futura y cómo se va a integrar en términos de intercambio modal, de transferencia de pasajeros quizás entre el tren y los paraderos de buses, si fuera el caso. Estoy imaginando a lo mejor, no sé, personas que van en dirección hacia Mayoco, Melipilla, y que quieran tomar acá y vengan en buses, y aquí hagan una combinación, eso probablemente sea materia de proyecto, ¿ya? Diagnóstico urbano ambiental, está bastante bien planteado lo que es los instrumentos de planificación territorial, efectivamente, y el grado de consolidación de la faja. Y el hecho de que no está 100% consolidada, ¿ya? Esta frase yo sugiero redactarla de otra manera, ¿ya? Cuando dice que es la conclusión, dice, por lo tanto se puede concluir que la faja normada está mal consolidada, dado que se deben realizar expropiaciones. Se podría reemplazar con la faja normada no se encuentra consolidada, o faltan tramos por consolidar, ¿ya? Más que mal consolidada, porque no es una condición negativa el hecho que no esté completamente expropiado el eje por sí. O sea, puede que hay varios ejes en las ciudades que no están 100% consolidados con su faja oficial, pero que no tienen grandes problemas en términos operativos, en términos, por ejemplo, los espacios para los peatones, en fin. Y uno podría pensar que pueden pasar 10, 20 años más sin necesidad de expropiar. Bien, entonces, cambiar este término para que no quede con una connotación negativa, sino más bien establecer solo que la faja normada no está completamente consolidada. Usos de suelo, muy bien. Áreas verdes. Ya, aquí se destaca un buen punto que tiene relación con líneas de árboles. ¿Ya? Lo plantean como cordones de árboles consecutivos. También nosotros, bueno, se reconocen como líneas de árboles. Sería interesante, ahora, probablemente va a ser difícil poder establecerlo, pero sería interesante si tuviéramos la posibilidad de complementar esa condición de las líneas de árboles con el tamaño del árbol. O sea, ¿estamos hablando de árboles ya consolidados o son árboles pequeños? El punto es que, como tenemos primero información topográfica del 2012 y probablemente de las imágenes de Street View, podamos ver, no son fotografías a la fecha de hoy, son fotografías que ya tienen un tiempo, ya tienen algunos años. Entonces, tampoco vamos a saber si a lo mejor se ven árboles pequeños, pero que hoy día quizás ya están grandes, no lo sé. Si tuviéramos la posibilidad en una condición de terreno, sin duda que esa afirmación se puede complementar con el tamaño del árbol. O sea, hay casos donde tenemos efectivamente una línea de árboles, o un cordón de árboles, digamos, unos tras otros consecutivos, que están bien marcados, pero no son de un tamaño tan relevante, e incluso se puede dar que, habiendo algún tamaño mediano, luego se hacen estudios fitosanitarios por cada especie. Entonces se puede llegar a determinar que en la apariencia el árbol se ve sano, pero luego de esos estudios
concluyen que en realidad el árbol hay que retirarlo, digamos, porque tiene problemas. Entonces, va a depender de esos estudios que luego se hacen en etapas futuras. Bien, pero en principio, en el nivel de análisis que nosotros estamos, que es un nivel de perfil, de prediseño, al menos uno podría establecer la magnitud del árbol. ¿Bien? Si no tenemos la información, tal vez un comentario al respecto siempre es bienvenido. Y hasta ahí, súper bien. ¿Bien? Y en este documento, acá, les tengo algunas sugerencias que, o bien, esperaríamos que van a ser incluidas de lo que ya están trabajando como complemento al informe, y si no, sugerencias para que las tengan en consideración. Lo primero es establecer o indicar en alguna parte, ya sea en la introducción o cuando estamos caracterizando el eje mediante los diagnósticos, que aquí hay un actor importante que es el Ministerio de Obras Públicas, particularmente la Dirección de Vialidad, que son los que tienen la tuición hoy día de Camino Melipilla, ¿ya? Entonces son ellos los que tienen que aprobarnos después los diseños, los cambios, y por lo tanto todo el proceso de análisis de alternativas se hace en conjunto con ellos, ¿ya? Ellos son parte de la mesa técnica, pero tienen una opinión muy relevante. ¿Se acuerdan esta matriz de actores, cuando aquellos que tienen mucha incidencia y que son mucha influencia y además mucho interés? Sin duda que la dirección de vialidad es el caso. También hacer mención que existe postación eléctrica que está muy cercana a las soleras. Lo que implica, obviamente, si estamos pensando en ampliación o mover, por ejemplo, esta solera que se ve aquí, que es la solera poniente o subponiente, y quisiéramos retranquearla, es decir, acercarla a lo que es la línea de cierre, para ampliar, por ejemplo, en una pista adicional, eso significaría mover toda una línea de poste por varios kilómetros eventualmente. Y eso influye en los costos de una manera importantísima. Entonces, esta es una condición, aquí estoy ubicado en Tres Poniente, mirando hacia dirección Santiago. Pero yo creo que esto se va repitiendo. Esto se debe ir repitiendo, no sé si estarán los postes en los dos sectores, en los dos bordes, a veces aparecen en la mediana, y la sugerencia es que hagan mención a eso. Particularmente los eléctricos, que son los que tienen estos tendidos. Recordar que también de los postes eléctricos se cuelgan las empresas telefónicas, que lo que hacen en la práctica le arriendan el poste a Enel o a la empresa eléctrica que corresponda, y ellos tiran sus redes, es que no las tienen canalizadas con poliductos subterráneos, se van arrendando los postes eléctricos. Entonces, cuando se mueve el poste, no es que solo muevo el poste eléctrico, muchas veces también tengo que mover a todas las empresas que están colgándose de ese poste, que son las de telecomunicaciones. Bien, y hay otros postes que se ven, algunos de madera, que son a veces telefónicos, que quedaron ahí y muchas veces están en desuso, pero los más relevantes son estos de acá, que como se ve aparentemente son postes de media tensión, que requiere un cuidado. Entonces, mención a esta condición como aspectos de infraestructura. No olvidar la composición del flujo vehicular, el cual tiene una alta presencia de camiones. Lo van a ver de los datos de flujo que están en el informe de tránsito. Si uno hace la comparación de los puntos de medición que existían, o también hay unas salidas de redes Saturn que es para transporte pesado o para camiones. Me parece que había una figura. Pero se van a dar cuenta que, por ejemplo, en el horario fuera de punta, la proporción de camiones, si recuerdo bien, sobrepasaba el 15%, o sea, por lejos el 10%. ¿Ya? Pero me parece que incluso algunos tramos podía ser el 20%, y eso es bastante. Y ligado a lo anterior, también una mención
quizás como parte de los aspectos operativos, o mezclado con lo físico, digamos, con la infraestructura, el hecho de no tener una mediana consolidada, que la mediana esté en algunos tramos que ni siquiera tenga una solera definida, lo que hace que cualquier vehículo pueda girar en U, pueda virar a la izquierda, en fin, y eso son maniobras riesgosas. Y lo más probable es que eso haya ocasionado incidentes o accidentes. Entonces, ahí hay un elemento también importante en el sentido de no tener un separador, como es la mediana en este caso, completamente consolidado y probablemente dejando, y esto ya es pensando en la configuración del proyecto, pensando en dejar puntos específicos para los giros o para los retornos en U. Pero no es que quede todo abierto y que todo se pueda permitir. Recuerden alguna mención a seguridad vial, algo vimos en una clase anterior. Accidentes de tránsito hay con presencia importante, y de la información que nosotros teníamos recopilada es que también hay una cantidad de atropellos que no ha sido menor por cruces irregulares en la vía, pero eso se liga también al hecho, o se vincula al hecho de que hay, eso de algún modo lo que refleja es que hay poca densidad para los cruces peatonales. Probablemente hay cruces peatonales que están, o cruces están distanciados, digamos, a una longitud muy importante. Entonces, las personas, claro, no van a caminar 800 metros o 500 metros para llegar a un semáforo probablemente que exista, sino que van a, como lo hacen muchas veces en la práctica, cruzan, ¿no?, en mitad de arco donde no hay regulación de nada. Y pueden ser tramos incluso entre intersecciones semaforizadas sin ninguna detención para los vehículos, donde van incrementando la velocidad de circulación, y probablemente la velocidad final, la que uno mida, así, la velocidad operativa, sobrepase por lejos los 50 km/h en algunos tramos. ¿Bien? Entonces, el hecho de que existan accidentes, que no haya una cantidad de cruces semaforizados probablemente suficiente como para permitir cruces regulares cada cierta distancia, eso uno lo puede plantear como parte de un diagnóstico, y sin duda que como parte de las soluciones que nosotros vamos a tener que buscar, tendría que haber una respuesta a ese problema, ¿ya? Y esto es algo que a veces los consultores de transporte, cuando hacemos los estudios, nos ponen mucho énfasis, y nosotros tenemos que también por nuestra parte, como directores de estudio, como contraparte, exigir lo que es, teniendo un diagnóstico, identificando una cantidad de problemas, por ejemplo 10 problemas de distintos ámbitos, físicos, de transporte, urbano. Bueno, una vez que ya el proyecto generó la solución y hubo una iniciativa, cómo finalmente las soluciones que quedaron dieron respuesta a los problemas que detectamos. O sea, tiene que haber finalmente una especie de chequeo de todos los problemas que yo pude levantar en mi diagnóstico y cómo fueron resueltos. O sea, si mi diagnóstico consideró que el eje se inundaba cada vez que llovía, bueno, no podría proponer el proyecto, por ejemplo, sin un buen sistema de evacuación de agua lluvia como parte del proyecto. Entonces, ahí es que tiene que haber una correlación. Entonces, si, por ejemplo, en este punto que estábamos hablando, si detectamos que habían pocos cruces peatonales, bueno, entonces después comparándolo con el proyecto, sin duda que tienen que haber más cruces peatonales, pero además bien ubicados. Entonces, de esa manera después nosotros podemos ir comparando y podemos explicarle finalmente a otros actores, a la ciudadanía, a las municipalidades, qué mejoras en concreto se van a hacer. Bien, y por último, un comentario y una mención que puede ser parte también de las conclusiones del urbano ambiental,
que tiene relación con que es, a ver, nosotros lo denominamos un eje en transición. Transición porque es una vía que todavía tiene características rurales, interurbanas, pero que se va consolidando en como aspectos urbanos completos. Por lo tanto, hay elementos que todavía conviven de los dos mundos, de la parte más rural o interurbana, pero fuertemente también con lo urbano. Y eso ocurre en algunas vías en Santiago y en general en Chile, digamos. Pero este yo creo que es un ejemplo de eso. Camino Lonquén también. Camino Lonquén, terminando una ingeniería que son 10 kilómetros hasta Caleta de Tango. Y también, o sea, ahí hay sectores eh, que no tenía ningún saneamiento, que no tenían veredas, que no había nada, o sea, no había ninguna circulación por los peatones. Y eso era un camino rural en algunos tramos. ¿Bien? Y a medida que se van consolidando en los bordes, con viviendas, en fin, se van transformando. Entonces, una mención a ese punto también creemos que es importante de mencionar. Bien, esos eran los comentarios o sugerencias también que les tenemos propuestos. Voy a dejar de compartir. Este documento se lo podemos hacer, enviar ahora, o por correo electrónico o por curso, de tal manera que lo puedan revisar y incorporar a lo que están haciendo. En los planos pudimos ver que tienen planificados, pero nos imaginamos que ya van a ir incorporando los elementos de diagnóstico, los principales. Si ven que en algún momento creen que es mucha información, la verdad es que enfóquense en los principales elementos a nivel de plano, de tal manera que nosotros podamos entender a qué aspectos son los que ustedes les llamaron la atención y creen que son los más importantes. Bien, como mencioné al comienzo, aparte del tema que no podía acceder a un curso y por lo tanto no pude dejar una información que les quería dejar, ahora ya tengo acceso, pero tenemos que hacer la pausa ahora a las 5, porque yo lamentablemente me tengo que comprar a una reunión de la oficina que no pude esquivar, y esa reunión yo creo que va a durar media hora, entonces lo más probable es que a las 5:30 ya esté en condiciones de conectarme de nuevo para aclarar alguna duda que todavía queda respecto a lo que se está elaborando, pero también para revisar una aplicación ya más práctica asociado a cómo estamos determinando el perfil tipo en Camino Melipilla. Entonces, para eso es la información que voy a dejarles ahora en un curso. Bien, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario de lo que les indicamos recién. Yo tengo un par de preguntas de los aspectos de tránsito para el informe, que igual son varias cosas que hay que cuantificar, o sea, frecuencia, velocidades, tiempo, longitudes de cola. Y como que me anduve confundiendo un poco, enredando, porque por ejemplo tengo todos los datos de frecuencia de los recorridos de red, ¿Ya? pero no todos pasan por las mismas partes, así que no sería como bueno solo sumarlo. Hay Sí, que como desagregar sí, por los subtramos que creamos. sí. Y lo otro que... Disculpa, ¿Mm? oye, si ves que es mucho, mucho tiempo el que pueda requerir eso, tal vez al menos identificar el tramo más cargado. Es decir, si hay un tramo que tiene la mayor carga de buses que pasan por el eje, entregar la información de ese tramo más cargado. Y ese tramo más cargado va a ser nuestra condición de diseño.
¿Ya? Si por ejemplo, estoy inventando, de Tres Poniente a Pajarito hay 10 servicios, pero de Pajarito a Lo Espejo hay 6, consideremos el tramo más cargado y podemos reportar esa tabla o esa carga de buses finalmente, si van a ser 80 buses por hora, 40 buses por hora, 50 buses por hora. Eso si es que ves que es mucha la información. Y lo otro es que longitudes de cola u otras variables, yo priorizaría por tiempo, digamos, frecuencia, así flujo de buses, flujo de transporte privado, sin duda, y eventualmente velocidades. Así que tenemos el dato de velocidades a mano. Yo creo que alguna figura por ahí que está en informe que es una... hay una imagen de un Saturn que tiene asignado, creo, velocidades, o una tabla que se debe haber medido en esa oportunidad, y priorizando eso, ¿eh? No te compliques mucho, yo creo que por un tema de tiempo, de las otras variables como longitud de cola u otros aspectos. Y también le quería preguntar de las mediciones de tránsito, que ahí se estudiaron 51 puntos. Tomo simplemente los puntos que pasen por Camino Melipilla, ¿cierto? Sí, no, claro. Y No, ahí, si el área de moderación priorizo aquellos puntos más cargados. Yo creo que al menos, creo que deberían haber unos 3 puntos. Yo sugiero el del nudo Pajarito, quizás dejarlo pendiente porque tiene demasiados movimientos, eso se puede ver en más detalle después, pero tomar algún punto entre Pajaritos y Lo Espejo, Leopoldo Infante me parece que había un punto, y otro entre Pajaritos y Tres Poniente. O sea, al menos un par de puntos representativos antes y después de Pajaritos. Porque, Ya. claro, si no es mucha información y el nudo, el enlace Pajaritos, probablemente dejarlo pendiente, la información la tenemos, pero es más complejo en términos de movimiento. Ya. Bien. Ya, yo me tengo que cambiar de reunión, pero nos vemos a las 5:30. Yo creo que a las 5:30 debería estar en condiciones ya de conectarme de nuevo, así que ahí les va a llegar el aviso por Ucurso y voy a dejar la información para que lo revisemos a la vuelta. ¿Bien? Bien, nos vemos. Nos vemos, Bien, gracias. Chao.